Y ahora sí, amigos y amigas, listos y listas para comenzar con el crochet de 3.5 milímetros. Voy a tejer toda la pieza. Si ustedes quieren que sus foquitos queden más grandes, pueden tejer con el de 4 milímetros. El material que estoy usando es número 4 y vamos a iniciar con nudito de inicio. Entonces dejamos un poquitín largo, hacemos nuestro bucle cruzado y vamos a hacer el nudo, así. Muy bien, vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, la que trae el gancho no cuenta. Esta es la primera, esta es la segunda. En la segunda vamos a iniciar con punto bajo. Entonces, sin lazada entramos y vamos a tejer un punto bajo. Espacio que sigue, punto bajo. Número 2, espacio que sigue, punto bajo número 3. Ok, debemos tener 3 puntos bajos. Una vez finalizado, subimos una cadena, giramos y desde el primer espacio tejemos un punto bajo, espacio que sigue punto bajo número 2, espacio que sigue punto bajo número 3. Muy bien, aquí nos vamos a detener, ya tenemos 2 vueltas, ¿ok? Entonces así vamos a cortar un poquitín largo, nada más un poquito, unos 6 centímetros, muy bien. Muy bien, preparamos nuestro siguiente color. Aquí sí, los colores que ustedes tengan, ¿ok? De todos los colores, amigas y amigos. Aquí donde nos quedamos, simplemente con la hebra un poquitín larga, así, vamos a hacer el cambio de color. Entonces aquí simplemente pasamos por el bucle, vamos a subir una cadena y vamos a girar. Aquí apretamos los puntos y vamos a tejer en el primer espacio un punto bajo, espacio que sigue un punto bajo, espacio que sigue un punto bajo, ¿ok? Van a ser 3. Una vez finalizado, subimos una cadenita, giramos y vamos a entrar en el primer espacio con un punto bajo. En el espacio que sigue, que es el punto del centro, vamos a tejer 3 puntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. 3 en el mismo espacio. Muy bien, ahora en el último espacio tejemos un solo punto. Aquí ya finalizamos. Subimos una cadena, giramos, entramos desde el primer espacio y vamos a tejer un punto bajo. En esta vuelta vamos a contar un total de 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Subimos una cadena, giramos y vamos a entrar desde el primer espacio y tejemos nuevamente 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, subimos una cadena, giramos y ahora vamos a tejer disminuciones. En el primer espacio no, nos vamos a pasar al siguiente y vamos a contar 4. Entonces este va a ser el primero. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, aquí nos detenemos. Subimos una cadena, giramos, nos vamos a brincar el primer espacio. En este no, en este sí. Y vamos a tejer 3. 1, 2 y 3. Subimos una cadena, giramos, nos vamos a brincar el primer espacio. En este no, en este sí. Y vamos a tejer 2. 1 y 2. Subimos una cadena, giramos, nos brincamos el primer espacio, entramos en el que sigue y tejemos nada más 1. Aquí subimos una cadenita y listo, amigas y amigos, aquí nuestro foquito ya quedó listo. Cortamos las hebras y miren, así es como lucen estos ojitos que me los estuvieron pidiendo en forma de aplicación, ¿verdad? Ya quedó listo. Entonces ahora
El siguiente paso es ocultar las hebras. Todas las hebras se van a ocultar igual, pues por su color. Esta la vamos a ocultar por aquí, miren, para que quede el foquito bien cerradito, así. Y de aquí nos vamos entre los puntos, por aquí. Si nos queda un poquito más de hebra, pues podemos continuar ocultando hasta que quede bien bonito nuestro foquito, miren. Ya quedó listo. Ahora sí, cuando la hebra esté completamente así oculta, ya la podemos cortar. Y miren, ya quedó listo aquí. Este bonito foquito ya quedó listo. Entonces voy a finalizar de ocultar las hebras y volvemos con el siguiente paso. Listo, amigas y amigos, pues aquí ya quedaron listos los foquitos navideños. Y bueno, pues ya saben, yo siempre tejo un montón, ¿verdad? Aquí ya tejí por montones. Y para hacer nuestra guirnalda de foquitos, entonces vamos a comenzar la unión. Muy bien, aquí para iniciar tejemos un total de 10 cadenitas. Estas 10 cadenas se cierran en el primer espacio con punto deslizado y vamos a ir separando cada 12 cadenas o las necesarias a su gusto. Muy bien, aquí ya tengo las 12 cadenitas y vamos a ir aquí tomando un foquito. Vamos a entrar en el centro. Muy bien, entramos en el centro. Pasamos la hebra con punto deslizado. Subimos una cadenita y tejemos otro punto deslizado en la cadena principal. ¿Okay? Ahí están los foquitos. Ahora nuevamente separamos. Aquí estoy separando con 10 cadenas para que queden un poquito más juntitos los focos. Entonces aquí volvemos a salirnos del tejido, tomamos otro foquito de otro color. En el centro, en el punto que quedó aquí en el centro. Y hacemos lo mismo. Punto deslizado, subimos una cadenita y hacemos un punto deslizado en la cadena principal. Y así, amigas y amigos, volvemos a separar. Aquí nos salimos del tejido, colocamos otro foquito de otro color que vaya muy bonitos. En el punto que ven en el centro, entramos, hacemos punto deslizado, subimos cadena y vamos a tejer un punto deslizado en la cadena principal. Y volvemos a separar. Y listo, estos son todos los pasos hasta finalizar. Y listo, miren, aquí ya estoy en la última cadena y vamos a cerrar aquí para poder colgar. Así hacemos la cadenita y cortamos. Y listo, amigas y amigos, miren, aquí ya saben, podemos hacer unos nuditos para que esto ya no se desteja. Y cortamos. Y amigas y amigos, esta bonita guirnalda de foquitos. Tiririri, 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 tiririri. Ya quedó lista también, quedaron preciosos, ¿verdad? Bien bonitos y pues me los estuvieron pidiendo muchísimo aquí las amigas que también los querían así, tipo aplicación y ya quedó la guirnalda de foquitos y miren, les digo que ustedes pueden ir aquí viendo la separación de la cadena, si ustedes la quieren más separadita, más juntita, pues ustedes aquí pueden ir viendo. A mí con 10 cadenitas me pareció que quedó muy bien. Y bueno, pues ya quedó lista, amigas. Tiririri, 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 tiririri. Ya quedó lista para que ustedes, amigas y amigos, decoren, ya saben, su chimenea, su ventana o las preparen como hermosos regalitos o como regalitos. Yo tejí un total de 16 foquitos para esta guirnalda. Y aquí simplemente con una bolsita de celofán, como ya se los he estado mostrando, acomodamos que vaya muy bien. Estas son autoadheribles, así que ya traen aquí su pegamento listo. Más que listo, ¿verdad? Listo, listo. Hacemos su dobladillo. A ver, un dobladillo que quede muy derechito, derechito. Acomodamos y colocamos, si ustedes tienen las stickers de su emprendimiento, de ustedes mismas, o una bonita gracias, o una calcamonía de Navidad, para que quede muy precioso, ¿verdad?
Y listo, amigas y amigos, pues aquí ya quedaron otra bonita guirnalda lista y preparada para venta o para obsequio. Que se la pasen muy bonito y que pues que todos sus tejidos se hagan realidad, ¿verdad, amigas? Ay, qué bonita, amiguitas. Bueno, nos vemos entonces. Que se la pasen muy bien. Bye. Me encantaron, ¿verdad? Tiriri, 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 tiriri. Muchas gracias.